colegas parlamentarios. Este proyecto que en inicio presentó la congresista Vilca Toma ha originado pues una serie de disputas de carácter jurídico y de carácter político, pero vemos que está llegando a buen término. Consecuentemente, señor presidente, nosotros estamos de acuerdo que el Procurador General de la República sea nombrado por un ente que no esté dotado de una gran dosis política, ¿no? De un elemento político. Y de alguna manera eso recae en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero en un Consejo Nacional de la Magistratura que esté potencializado. Ahora hay un Consejo Nacional de la Magistratura bien cuestionado, de manera tal que el siguiente paso tendríamos que ver cómo fortalecer y dotarlo de mayor elemento jurídico para que pueda designar bien a los jueces, a los fiscales y ahora al Procurador General de la República. Ahora tenemos un organismo que está verdaderamente quizás cayéndose a pedazos y eso no lo podemos permitir. Algunos piensan que si el Congreso le otorga mayores facultades al Consejo Nacional de Magistratura, un poco está reconociendo su buena labor, y no es así. Estamos haciendo una reforma constitucional para que el Estado tenga un defensor que no esté manchado o que no esté contaminado o que no tenga un elemento fuertemente político. Queremos un procurador que sea independiente, autónomo, que lo designe un órgano técnico más que un órgano político como es el Parlamento Nacional. De tal manera, señor presidente, se hace esa aclaración. En segundo lugar, señor, se propone ya en el dictamen la modificación del artículo 47 de la Constitución y dice que el Procurador General de la República debe ser nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Sería bueno que el artículo precise quién va a designar a los demás procuradores. ¿Quién designa a los demás procuradores? ¿El Procurador General? ¿A través de qué mecanismo? ¿O va a ser el mismo Consejo Nacional de la Magistratura? Creo que requiere precisarse eso en el artículo 47. En segundo lugar, señor presidente, establece que el Consejo Nacional de la Magistratura va a designar o nombrar por concurso al Procurador General. Debería decir por concurso público, porque tienen que ahí presentarse los profesionales que obviamente tienen que demostrar que pueden encargarse de la defensa del Estado. Presidente, entonces, aquí habría que establecer esto, que sea por concurso público, porque se deja un poco, digamos, a libre albedrío del Consejo Nacional de la Magistratura de establecer ese concurso y los parámetros de ese concurso. No, tiene que ser concurso público, señor presidente. Nuestra propuesta es que se incluya que el concurso sea público. Congresista Lescana, para que... Sí, presidente, mire, acá hay una propuesta totalmente diferente a la propuesta que está haciendo la comisión. Yo repito, creo que los procuradores no pueden tener fuerte dosis política en su nombramiento. El Congreso es un ente eminentemente político, de tal manera que ese procurador va a responder de alguna forma a la decisión de la fuerza política imperante en esos momentos. Y eso le quita de alguna manera cierta independencia y autonomía. Para que concluya, congresista Lescano. Sí, presidente, yo comprendo la posición de mis colegas. Repito, yo pienso que hay una dificultad de carácter político en el nombramiento del procurador por parte del Congreso. Eso no es un examen. Los exámenes que hacemos acá en el Parlamento Nacional, señor, no son eminentemente jurídicos. Siempre llevan una carga política. Eso no se puede negar. De tendencia política, de posición política. Entonces yo creo que ahí hay una dificultad si queremos que el Congreso nombre al Procurador General de la República. Yo pienso que aún con sus defectos, que son superables, señor presidente, no son defectos insuperables los que vive un organismo como el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura obviamente sí cumple de alguna forma una tarea imparcial para ver quién es el mejor profesional para hacerse cargo de la defensa del Estado. Por eso yo creo y pretendo respaldar la fórmula que trae la Comisión de Constitución.
pero lo cierto es que, mire, el Congreso nombra funcionarios de alto rango. La diferencia es que este señor, el Procurador General de la República, tiene que defender al Estado. Y a veces se ha malentendido eso. Nombran procuradores para defender al gobernante o a los gobernantes. Esa es la diferencia. Y si lo nombran el Congreso, esa carga política se hace mucho más evidente. Entonces yo decía, señor presidente, que el procurador tiene que ser nombrado en concurso público, presentado por los colegios profesionales, concurso público, señor. Si va a ser representado, va a representar al Estado, que sea por concurso público. Acá solamente dice concurso, y eso puede ser utilizado de cualquier manera. En segundo lugar, señor, como aparece en otros artículos de la Constitución, tiene que ser designado por las 2/3 partes del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay varios artículos para nombrar altos funcionarios, incluso del proyecto de los compañeros del APRA, que no han hecho mención a eso, así lo dice, 2/3 partes de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, para que sea un funcionario que ha creado gran consenso, o un buen consenso. Entonces, señor presidente, yo propongo que en el artículo 47 se hagan, obviamente, esas dos precisiones que me parecen importantes. Como se está modificando el artículo 47, señor presidente, habría que modificar también el 150 y el 154, porque en el 150, señor, se habla del Consejo Nacional de la Magistratura, se encarga de la selección y nombramiento de jueces, etcétera, etcétera. Habría que indicar que también del Procurador General. Y en el 154 aparecen las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Habría que agregarle un inciso que también estará encargado del nombramiento del Procurador General de la República. Y finalmente, una pregunta y una precisión que habría que hacer la Comisión de Constitución, señor, a los demás procuradores, ¿quién los designa? Y cómo lo designa, creo que habría que hacer una precisión también en la modificación a la Constitución que se viene. Nosotros vamos a apoyar, señor, el dictamen con esas precisiones. Gracias. Muchas gracias, congresista Lescano. En la campaña política y a todos los congresistas de Fuerza Popular, porque la propuesta en el plan de gobierno es que haya efectivamente una Procuraduría General independiente, pero designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Aquí está. Aquí está, el plan de gobierno. Esto informa Agencia Andina. Entonces, presidente, a mí me da la impresión que cambiamos de criterio en una sola semana. ¿Le piden una interrupción? Sí, yo le voy a dar, presidente. Pero yo quisiera decirle que el tema se trate un poquito, con un poco más de seriedad. Disculpe, yo percibo que hay cambios bruscos de criterio y que no van con las promesas electorales de la señora Keiko Fujimori. Entonces, yo quisiera que me expliquen eso, porque ya resulta una evidente contradicción, presidente. El congresista Lescano. Sí, presidente, yo realmente estoy sorprendido porque se quiere negar lo innegable. Agencia Andina, le voy a leer a la congresista letona y al congresista Lourdes Alcorta, se molestan, pero tienen que ser más tolerantes, pero así es el debate político. Keiko Fujimori dice, esta medida busca, según dijo, lograr una autonomía funcional y económica de los órganos de control interno y de lucha contra la corrupción, cuyos titulares serán elegidos por instituciones como el Consejo Nacional de la Magistratura. Agencia Andina. Entonces, si eso quieren negar, presidente, ya estamos con el mundo al revés, o sea que si esto consta en Agencia Andina, no está contradicho, reproduce las declaraciones de Keiko Fujimori, obviamente ustedes están cambiando su posición de manera radical. De manera radical, señor presidente, porque si fuese algo coherente, no hubieran cambiado sobre texto, como ha dicho el presidente, que nosotros respetamos su punto de vista, el consenso. Entonces, que está acá, está acá. Que hay una variación total, hay una variación total. Porque Keiko Fujimori dice, para que haya autonomía e independencia, que sea el Consejo Nacional de la Magistratura, señor presidente. Consecuentemente, ahí está leído, leemos. Pero bueno, presidente, esa observación que creo que de un momento al otro se ha hecho una variación de esta naturaleza,
y que incluso, presidente, cuando se produjo el problema con la señora Vilcatoma, salieron varios colegas que están acá de Fuerza Popular y dije, vamos a respaldar el proyecto de la señora Vilcatoma. Ahora ese apoyo se ha perdido, se ha esfumado, se ha eliminado. Entonces, ¿dónde se habrá ido, presidente? Entonces, nosotros quisiéramos que nos dé una explicación, porque aquí hay una evidente variación del plan de gobierno. Gracias, señor. La congresista Úrsula Letona, si solamente estoy haciendo recuerdo. Yo no estoy atacando a nadie, he dicho que la lideresa de Fuerza Popular dijo que se necesitaba una Procuraduría General literalmente autónoma, designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, esta agencia andina. Y pregúntenle a la señora Vilcatoma. La lideresa de Fuerza Popular utilizó esa bandera en su campaña y lo dijo literalmente, que sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Eso molesta? Bueno, tendrán que ponerse primero en orden y desenredar el enredo que han entrado, pero que no me imputen a mí situaciones que solamente se acogen a la verdad, señor presidente, y que no significa atacar a nadie, simplemente que haya coherencia en las propuestas que tiene que ver con una institución tan importante como es la Procuraduría. Entonces, que las cosas estén serenas, no hay que atacar ni tratar de simular de que uno está entrando en contradicciones, simplemente estoy haciendo recuerdo y preguntando por qué ese cambio literal y cambio radical de que el Consejo Nacional de la Magistratura no designe al procurador, sino el Congreso. Porque el Congreso o Fuerza Popular quiere designar ahora al procurador en el gobierno del señor Kuczynski. No sé, son preguntas que me hago y que obviamente se necesita también una respuesta. Eso es todo, señor presidente.